Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11, y vamos a estar ahí meditando en la palabra. Y vamos a estar hablando en este pasaje. Más adelante voy a decir el versículo. Amén. Bien, yo quisiera estar hablando en esta ocasión de los profetas. ¿Quién fueron los profetas? Bien, pues es muy fácil, ¿verdad? Los profetas fueron personas, habitualmente hombres, también hubo mujeres, que Dios utilizó. Estos fueron los profetas. Hay que diferenciar a los profetas de los sacerdotes y de los reyes. Ya les he dicho en varias ocasiones que un profeta era escogido de entre el pueblo y a veces no eran personas muy simples, de oficios muy sencillos, pero Dios los escogía con el propósito de traer un mensaje al pueblo. Amén. El sacerdocio sabemos que procedía a través de la tribu de Leví, a través de Aarón, pero los profetas podían ser escogidos de cualquier tribu, de cualquier familia y cualquier persona que no importaba el oficio, la labor, la tarea. Hubo ocasiones que eran sacerdotes, en otras ocasiones pues eran labradores. Eso nos da a entender que todos somos útiles en las manos de Dios. Amén. Todos podemos ser utilizados por Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Te bendecimos y te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bien. Los profetas, hermanos, juegan, bueno, un decir, ¿no? Eso de juegan. Fueron importantes porque hay por varias razones. Primera, ellos, ¿verdad? Por medio de ellos conocemos la historia y la época. Muchas cosas quedarían, ¿verdad?, ocultas si no fuera por los profetas, porque ellos, ¿verdad?, fueron ubicados en una época, en un tiempo, y a través de ellos pues conocemos esos acontecimientos de la historia. También podemos ver a través de ellos algo importante, y es también la condición del pueblo, la condición espiritual. A través de los profetas podemos también descubrir esa condición espiritual. Y también pues podemos conocer el mensaje principal, el propósito del mensaje. Con estos tres enfoques o formas podemos conocer los profetas y ver para qué Dios los utilizó. Yo quisiera estar hablando hoy de uno de ellos. Es un profeta llamado Ahías. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, a partir del versículo 29. Bueno, si yo le preguntara quién era el profeta Ahías, posiblemente en este momento ninguno me podría dar detalles de él. Pero cuando leemos las Escrituras, pues ahí podemos ver quién fue el profeta Ahías, qué fue la labor que realizó y en qué tiempo profetizó este hombre, y cuál fue ese mensaje que tenía para esa ocasión. Así es que tú y yo podemos conocer a este profeta. Bien, si ya lo tienen, la historia, especialmente de este profeta, lo encontramos al final del reinado, ¿verdad? O en una época triste, ¿verdad? Una época cuando el pueblo de Dios había llegado a una cumbre, ¿verdad?, espiritual, pero también en la época de este profeta fue cuando el pueblo empezó a entrar en una decadencia espiritual. Así que a este profeta le tocó profetizar en los últimos años del rey Salomón. Él profetizó. Este profeta, según este pasaje, ¿verdad?, profetizó que Israel se iba a dividir en dos. Y él le dio un mensaje a Jeroboam, que él iba a ser el primer rey en el reino del norte, que Dios lo había escogido, ¿verdad?, para que gobernara su pueblo. Así que el mensaje de este profeta a este rey fue que Dios le iba a entregar 10 tribus sobre las cuales él iba a gobernar. Así que recuerden que en esta época pues, podemos conocer por este profeta la historia, ¿verdad?, en la condición en la que se encontraba. ¿Cuál fue el problema por el cual Dios dio esta profecía a través del profeta Ahías? Pues porque dice que Salomón, con toda su sabiduría, y esto sea una advertencia para todos nosotros, que tener mucho conocimiento, mucha sabiduría no quiere decir que seamos espirituales
o tengamos asegurada la espiritualidad. La vida de Salomón nos muestra que tenemos que andar con mucho cuidado porque podemos alcanzar unos niveles elevados espirituales, pero también corremos el riesgo, como dice Pablo, mire el que esté firme y que no caiga. Así que para no caer, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Pues mantenernos cerca de Dios. Si nos mantenemos cerca de Dios, es difícil caer. Caemos cuando nos vamos apartando de Dios. Así que podemos asegurar, ¿verdad?, la vida constante espiritual, como la podemos ver en el caso de David, o en el caso de Pablo, en el Nuevo Testamento, hombres que se mantuvieron cerca de Dios y terminaron bien la carrera. En la época de David, que era el padre de Salomón, pues usted sabe que fue cuando el pueblo de Israel llegó a conquistar la más extensión de tierra. David tuvo un buen deseo en el corazón de edificarle un templo a Dios en Jerusalén, pero Dios no se lo permitió, porque él había derramado mucha sangre. Así que él dijo que sería su hijo el que edificaría el templo. Y en tiempo de Salomón, pues fue edificado el templo. Pero con el correr del tiempo y cuando no nos mantenemos en una relación de acuerdo a la palabra de Dios, usted sabe que el problema de Salomón, pues como suele ser la mayoría de las veces, el problema está por culpa, bueno, no vamos a culpar a las mujeres, pero fue por mantener relaciones con mujeres que no debía de haberlas mantenido. Es decir, él entró en yugo desigual, empezó a casarse con diferentes mujeres, aunque quizás lo hizo por intereses políticos, para mantener el orden y buenas relaciones con otras naciones, pero eso no estaba a favor de él porque Dios lo prohibía. Entonces vemos que la caída o la decadencia espiritual de Salomón fue porque empezó a hacer cosas que la palabra de Dios prohíbe. Cuando nosotros, hermanos, hacemos cosas que Dios prohíbe, poco a poco entraremos en una decadencia espiritual, iremos en retroceso, porque empezamos a desobedecer la palabra de Dios. Lo que nos hace mantenernos firmes es la obediencia a la palabra. Si nos mantenemos firmes en la palabra, pues entonces lo vamos a mantener fuertes espiritualmente. Él, pues, escogió varias mujeres y cometió un gran error. Y a veces yo me pregunto cómo un hombre tan sabio puede hacer unas barbaridades tan grandes. Las mujeres les dijeron, mira, está bien que tú sigas rindiendo culto a tu Dios en el templo de tu Dios, pero nosotros también tenemos derecho a tener nuestros dioses y nuestros templos. Porque ellas no estaban dispuestos a cambiar de religión. Ellas no estaban dispuestas a cambiar de dioses. Así que Salomón cedió y empezó a edificar en Jerusalén, bueno, en la tierra de Israel, empezó a edificar templos a los dioses de sus mujeres. Pero dice esta historia, y ahí lo encontramos, no puedo leerlo porque siempre tenemos el mismo problema del tiempo, que al final, en este capítulo, en esta historia, por lo que vemos en el mensaje de Ahías, que Salomón al final acabó rindiendo culto también a los dioses de sus mujeres. Por tanto, hermana, hermano, únase con creyentes, con personas nacidas de nuevo, porque no es que usted va a hacer que se convierta. Puede ser que sí, hay ocasiones que hay chicas que se han ido, o chicos se han ido al mundo y han buscado pareja en el mundo y a lo mejor, pues mira, se convierte. Pero la mayoría de las veces, como le ocurrió a Salomón, será a la inversa, que los creyentes se van a convertir a ellos o a ellas, a seguir sus costumbres. Y esto fue lo que le ocurrió a Salomón. Salomón se habituó a las costumbres de sus mujeres, del paganismo. Entonces, por esa causa es que Dios utiliza en ese tiempo a Ahías. Ahías lo utiliza. Y ¿verdad?, a través de él profetizó la caída de este pueblo o de esta nación. De tal forma, hermano, que se iba a dividir. Así que fíjese las consecuencias que puede acarrear la desobediencia a la palabra de Dios, hermano. Podemos traer una división,
podemos traer un caos en el hogar, podemos traer un caos en la iglesia, podemos traer un caos en la nación, cuando desobedecemos la palabra de Dios. Y ahí, pues es que encontramos, hermano, que el mensaje que aquí este profeta, primero, según podemos ver a partir del versículo, vamos a leerlo, he dicho a partir del versículo 29, verso 29, vamos a leerlo, dice en el capítulo 11, aconteció pues en aquel tiempo que al salir Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías, es silonita, iba cubierto de una capa nueva y los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí y la rompió en 12 pedazos, era algo simbólico, ¿verdad?, para mostrarle lo que Dios iba a hacer. Porque así dice, en 10 pedazos, porque así dice Jehová Dios de Israel, voy a arrancar el reino de mano de Salomón y te lo daré a ti, 10 tribus, es el mensaje, te daré 10 tribus. Por tanto, ¿cuál fue el mensaje que Dios trajo, verdad, en este tiempo a través del profeta? El mensaje que trajo principal es que la nación se iba a dividir, que la nación se iba a dividir, que iba a quedar dividida en 2 naciones, que a partir de esta división que ocurrió no en tiempo de Salomón, por cierto, sino que ocurrió en tiempo de su hijo, Roboam, ahí se dividió la nación y se cumplió la palabra que Dios había dado a través del profeta Ahías. Así que cuando Dios dice algo, te lo va a hacer. Esto es lo bueno que tenemos y podemos conocer a través de la palabra profética, que cuando Dios dice algo, Dios lo va a hacer. Y ese fuera el propósito del mensaje de los profetas. Dios habla, Dios hace. La historia, ¿verdad?, pues la conocemos por lo que encontramos aquí, siguiendo esta historia, que ocurrió y quedó Israel quedó dividido. Tristemente, fue causa de un pecado o de unos pecados. Por tanto, tenemos que tener cuidado porque así podemos conocer los perjuicios que pueden acarrearnos la desobediencia. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner atención a la palabra, por lo que conocemos a través de ella, para no cometer los mismos errores. Ser prudentes. Porque, hermanos, si Dios trajo una palabra a través de este profeta sobre la vida de Salomón y se cumplió, porque Israel se dividió en 2. ¿Qué cree? ¿Que nosotros no vamos a escapar si Dios nos da una palabra y no va a venir sobre nosotros? Claro que sí va a venir. Bueno, damos gracias a Dios que nosotros estamos en la era de la gracia, o en la época de la gracia, una época diferente. Ellos estaban bajo la ley era muy estricta y había que respetarla. No quiere decir con eso que nosotros no tengamos también que obedecerla y respetarla, aunque nosotros estamos bajo la ley de Cristo, amén, que es la ley de la libertad, pero no quiere decir con eso que tenemos que dar de lado a la palabra de Dios. Es muy importante, hermano, que valoremos el mensaje de la palabra. Porque aquí conocemos una historia que con antelación Dios, a través de un hombre, anuncia lo que va a hacer más tarde. Y la historia nos demuestra que se cumplió, que se realizó. Entonces, a través de esta historia, que nos es contada a través del profeta, de parte de Dios, pues esto nos advierte a nosotros lo que realmente puede ocurrir sobre nosotros si también no tenemos en cuenta la palabra de Dios. Bien, por tanto, el mensaje principal que podemos ver es que la nación se dividiría en 2. Si nos vamos, hermanos, más adelante, en este mismo capítulo, estábamos en el capítulo 11, pero, vale, vamos a pasar al versículo, a ver que voy a ver cuál es. El versículo, vamos a leer el versículo 38 de este mismo capítulo. Dice el profeta a Jeroboam. Este fue el mensaje, ¿verdad?, que Dios le va a dar personalmente a este hombre.
había traído un mensaje principal que era que la nación se iba a dividir por causa de los pecados de Salomón. Y ahora hay un mensaje concreto que va dirigido a la persona. Por tanto, hay un mensaje que es generalizado para todos. ¿Amén? Pero hay un mensaje concreto que va dirigido a tu vida y a mi vida. Es ahí que tú tienes que poner atención. Cuando Dios nos habla a través de la palabra, tenemos que distinguir entre el mensaje que es dirigido a toda la congregación y el mensaje que va dirigido personalmente a tu vida, a mi vida. Hay que distinguir. Y a través de estos profetas, no solamente de Ahías, sino de todos los profetas que Dios fue utilizando a través de diferentes épocas y en diferentes ocasiones, vemos también las mismas condiciones. Vemos también el mensaje principal dirigido al pueblo, el mensaje personal a ciertas personas y también a través de estos profetas podemos ver el estado espiritual generalizado de la iglesia y también personal de algunas personas, porque también Dios las detalla. Por tanto, ese era el trabajo del profeta. El profeta estaba para transmitir ese mensaje de parte de Dios. Por tanto, cuando nosotros estamos escuchando la palabra, ahora, primero, el mensaje fue, la nación se va a dividir y tú vas a ser gobernante sobre 10 tribus. Ese era el mensaje que Dios le dio a Jeroboam. Ahora viene la palabra personal para él y es la palabra personal para nosotros. Y eso lo encontramos, como le acabo de decir, vamos a leerlo en el verso 38, que dice así la palabra. Si prestas oído a todas las cosas que te mandé, andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te reedificaré una casa firme, como la edifiqué a David. Te entregué a Israel y... Bueno, ahora bien, hasta aquí, estos versículos solo. Por tanto, ¿qué es lo que le dice el profeta a Jeroboam? Ya que él iba a ser el primer gobernante sobre una nación, por tanto, él no podría gobernar sobre Judá, porque ahí gobernaban los descendientes de David. Sobre Judá no podía establecerse ningún tipo de rey fuera de la descendencia de David, porque Dios lo había determinado, y lo dice aquí, como hice con mi siervo David, Dios le edificó una casa firme. ¿Qué quiere decir una casa firme, hermano? Quiere decir una descendencia estable. ¿A qué se sujeta la descendencia estable? A obedecer la palabra. ¿Eh? A prestar atención a la palabra. Hermano, es muy importante cuando escuchamos la palabra que pongamos atención a ella. Porque Dios nos habla a través de la palabra. Hermano, no espere que venga un ángel a hablarle, no le va a venir un ángel a hablar. Dios le va a seguir hablando o nos va a seguir hablando a través de la palabra. Puede ser que en alguna ocasión usted tenga una experiencia con un ángel, no quiere decir, eso no quiero yo decir que no pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque a través de la historia ocurrió. Pero no le va a venir a traer un mensaje diferente del que ya tenemos, que es el Evangelio. ¿Amén? Puede visitarlo, claro que sí. En cualquier momento le puede visitar con algún propósito. Pero una de las cosas que podemos ver, que lo más importante no es que un ángel nos visite, sino que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios. Fíjese que el profeta le dice a Jeroboam, si pones atención y le recuerda por segunda vez las palabras que ya le había pronunciado, para que no se olvidara de ellas. Porque el profeta es como si Dios estuviera hablando. El profeta era la boca de Dios en la tierra para transmitir el mensaje que él quería darle a esa persona concreta. Ya que tú eres el primero de los reyes de Israel, que fue Jeroboam, si haces caso a lo que Dios te ha dicho que debes de hacer, dice Dios que tu casa será firme. Si no haces caso, tu casa no será firme. Yo no sé si usted conoce la historia de Jeroboam. ¿La ha leído?
Yo la voy a mencionar para que usted más o menos tenga una idea. Cuando Jeroboam es establecido por orden divina sobre el rey del reino del norte, de Israel, así se llama, tenemos que distinguir entre el reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Él es establecido como cabeza de ese primer gobierno. Dios le dice, si obedeces, tú vas a ser firme y tus hijos van a ser sucesores. Va a haber una sucesión en el trono en tu casa, siempre que hagas caso a lo que yo te digo. Si desobedeces, entonces no. Por tanto, la bendición está sometida a obedecer la palabra, a escucharla y obedecerla. Cuando él llega al trono, él siente temores. Para no sentir temor, hermano, hay que fiarse de la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a desconfiar de la palabra de Dios, vamos a empezar a tener temores. Miedo a que nos quiten el lugar, miedo a que nos roben esto, aquello, lo otro. Eso es porque nos falta confianza y seguridad. Este hombre como israelita sabía que el único lugar donde se podía adorar era en Jerusalén. Aunque también había otros lugares que los sacerdotes, con permiso, ¿verdad?, estaban establecidos siempre que no se hiciera una idolatría de ese lugar. Pero el lugar donde se veía venir a buscar a Dios era en Jerusalén, en el templo. Él lo sabía. Así que él dice, bueno, si el pueblo sigue yendo a Jerusalén, al templo, a buscar a Dios, él sintió temor que tarde o temprano el pueblo se volvería a Roboam y él perdería ese puesto. Así que él dijo, bueno, mira, voy a hacer una cosa. Consultó con el pueblo y dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a construir 2 becerros. Uno lo vamos a poner en una parte del país y el otro en la otra parte del país. Y vamos a decir, estos becerros simbolizan al Dios de Israel. Y a partir de ahora ya no hace falta que se vaya a Jerusalén. ¿Para qué tanto costo? ¿Para qué hacer esas caminatas? ¿Para qué ir tan lejos? Pudiéndolo hacer aquí cerquita. Y el pueblo lo escuchó. Y construyeron un par de becerros, aunque se le otorgaba a esos becerros como si se tratara de Dios. Pero, hermano, imagínense el Dios de los cielos representado a través de un becerro. Ya lo habían hecho también cuando salían de Egipto en el camino a la tierra prometida. También habían construido su ídolo, ¿verdad? Y ya sabe lo que hizo Moisés con el ídolo, que lo molió y lo hizo beber en las aguas. Ellos conocían la historia. Hicieron ese lugar. Hermano, el asunto no está en ser cómodos. Hay gente que le gusta ser cómoda. Yo sé que usted puede buscar a Dios en su casa. Yo sé que usted puede buscar a Dios en cualquier otro lugar. Pero Dios ha determinado una iglesia. Dios ha determinado un lugar para que le busquemos. Y es en ese lugar que tenemos que buscar a Dios. Nosotros no podemos hacer un santuario de acuerdo a nuestra comodidad. Nosotros tenemos que buscar a Dios en Jesucristo y el Señor se revela en medio de su pueblo. De ahí que hay que congregarse, de ahí que hay que estar 2 o 3 congregados, de ahí que a Dios le gusta que tú y yo nos reunamos. Hoy en día, sin juicios, la mayoría del pueblo de Dios se ha vuelto a los becerros, hermano. Sí, se han vuelto a los becerros. ¿Por qué? Porque el interés principal no es Dios, el interés principal son otras cosas. La comodidad. Mire, en cada casa, en cada hogar tenemos un becerro todos. Tenemos la televisión, es un becerro, hermano. La tele es un becerro. No sé si lo sabía. Que está dominando al pueblo de Dios. Es el becerro de nuestra época. Hoy en día se le rinde más tiempo a la televisión que a las cosas de Dios.
Hay mucha gente que no viene a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque prefiere quedarse viendo la película o sentado en el sofá. Porque se han vuelto cómodos, como en esta época de Jeroboam. ¿Qué le trajo a Jeroboam, según la historia? Que sus hijos no se sentaron en el trono, hermano. Se sentaron otros. Que este hombre no acabó bien. Hasta tuvo Dios que mandar un profeta de Judá en una ocasión, ¿te acuerdas? Aquel que tristemente también tuvo que morir joven por desobediencia, ¿verdad? Topó con un león y le mató. Pero dice que fue, y cuando estaban haciendo ese sacrificio, estaban estableciendo esos lugares de culto, ahí fue un profeta de Judá y pronunció una sentencia sobre esos lugares, sobre ese lugar, sobre ese santuario, que llegaría días cuando Dios haría un juicio sobre lo que estaban haciendo, un juicio terrible. Y cuando este rey oyó las palabras del profeta, extendió la mano, prenderlo, con malas intenciones de matarlo, y dice que se le quedó la mano seca. Y el profeta tuvo que orar por él para que la mano le fuera restaurada. Así que fíjese que este hombre no puso atención a las palabras que el profeta le dio. Él quiso hacer la cosa a su forma de pensar, a su manera, a su comodidad, bajo sus condiciones, bajo sus temores. Pero, hermano, esto acarreó una tremenda crisis espiritual a la mayoría del pueblo de Dios. Hermano, un gobernante, un responsable, juega un papel muy importante en las iglesias. Nosotros no podemos estar aquí para dormir a la gente. No podemos estar aquí para entretener a la gente. No podemos presentar cosas que no son la verdad de Dios. Tenemos la obligación, puede ser que nos escuche o no nos escuche. Porque la mayoría quizás no nos van a escuchar, o se van a aburrir, o nos van a decir que somos pesados. O nos van a pensar que ya están hartos de escucharnos. Sí, te juro. A veces oímos esas palabras. ¡Guau! ¿Cuándo se acaballará este? ¿Verdad? Sí, puede ser que haya gente que piensa así de nosotros. Pero no pasa nada. Piensa lo que quiera. Yo voy a seguir predicando. Tengo que seguir predicando. Porque para eso Dios me ha puesto, para seguir predicando la palabra. Si usted se aburre, es su problema. Si usted no hace caso a la palabra, es su problema. Si usted un día predica y yo no le hago caso a lo que usted dice, si habla de parte de Dios, yo acarrearé las consecuencias sobre mi vida. Por tanto, lo importante es que cada uno seamos conscientes de lo que Dios nos está demandando, de lo que Dios nos está pidiendo. Por tanto, a través de este profeta vemos, hermanos, que le dio un mensaje a este hombre que podía haber sido una gran bendición para él, para su familia y para el pueblo. Si tú obedecieras mis mandamientos, si tú te sometieras y me reconocieras como el verdadero Dios de Israel, si tú hicieras caso a las palabras que yo hoy te doy a través del profeta, las cosas te irán bien. Es interesante que sobre este hombre, cuando leemos anteriormente, que dice, por cierto, que Salomón lo puso a cargo de una región, porque era un hombre esforzado y valiente, lo era, porque todos los esforzados y valientes acaban siendo gobernantes. En la historia bíblica lo vemos que todos los que fueron esforzados y valientes acabaron ocupando puestos importantes en la historia. ¿Sabe? Que el que no es esforzado y valiente no ocupa ningún puesto. Solamente los esforzados y valientes. Este hombre era un hombre esforzado y valiente según vemos cuando estaba bajo el gobierno de Salomón. De tal forma que Salomón lo vio tan valioso que lo puso a cargo de una región. Y tristemente ese puesto fue el que quizás también empezó a minar la vida de Jeroboam. Porque él, como ya se le había dado la profecía, él pensó, y si acabamos antes con este hombre, empezó a criticarle posiblemente. No lo dice la palabra, pero parece que este hombre empezó a hablar a espaldas de Salomón. Y de ahí que Salomón se enteró y lo persiguió y se tuvo que huir, se tuvo que emigrar de Israel.
Se tuvo que ir. Porque él quiso adelantar un poco. A veces, hermano, queremos adelantar los procesos de Dios. Y eso no es bueno. Tenemos que ser sabios también y saber esperar en el tiempo de Dios. Amén. Todas estas historias nos enseñan muchas cosas, que no debemos ser gente apresurada, porque muchas veces empezamos a cornear, como dice la palabra, a arrinconar, a empujar a la gente antes de tiempo. Y tú, mire, hermano, si Dios la ha llamado, hermana, para hacer algo, usted tenga paciencia, que a su debido tiempo Dios lo va a hacer. Si sabe esperar en Dios, le van a ir mejor las cosas que si se adelanta a Dios. Este joven quiso adelantarse un poquito, ¿verdad? Ya empezó a entrarle el gusanillo del orgullo. Mire que ya me han profetizado que yo tengo un futuro importante, ¿no? Y bueno, y le trajo unas consecuencias porque tuvo que huir. Y eso que él sabía que Dios le había dicho, pero no será en los días de Salomón, porque él lo sabía, sino será en los días de tu hijo que esto va a acontecer. Así que él estaba avisado, pero bueno, muchas veces cometemos el error, hermano, de hacer cosas que no deberíamos de hacer. Pero lo bueno es que podemos aprender a través de esta historia, hermano, que es muy importante que tú y yo pongamos atención. Y que a través de estas historias y podemos conocer esos tres aspectos con los cuales Dios utilizaba a los profetas, ¿verdad? El poder saber lo que ocurrió en esa época, la condición espiritual y también ese mensaje personal que Dios tiene para nosotros. Que Dios tiene siempre un mensaje personal para nuestra vida. Que Dios siempre está alentándonos y está animándonos y está intentando guiarnos para que no caigamos en la trampa, ¿verdad?, del desánimo. Una de las cosas, hermano, que no debemos permitir nunca en nuestra vida es el desánimo. Como el desánimo entre en su alma, hermano, se tiene grandes problemas. Una persona desanimada es un problema para ella misma. Es un problema para la familia y para la iglesia también. Por tanto, no permitas el desánimo. Cuando usted vea que va perdiendo los ánimos, que usted porque lo va a notar porque se empieza a enfriar. El desánimo uno lo conoce cuando uno empieza a enfriarse. Uno empieza a perder ese deseo, ese primer amor, se empieza a perder esas cosas. Eso es porque ya hay un desánimo en su vida. Por tanto, usted no permite que entre el desánimo en su vida. Cuando eso lo sienta, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? La palabra nos dice que lo mejor es acercarnos a Jesús. Es buscarle. No se deje llevar por las circunstancias ni por lo que le rodea, porque si usted no tiene una familia muy espiritual y usted cree que es más espiritual, ayúdenles. ¿Amén? Estamos para eso. Pero si usted ve que la frialdad se empieza a extender por la familia, apártese un poquito y pase tiempo con Jesús. Porque su testimonio, su compromiso con Jesús puede afectar también a la familia, para animarla. Hermano, esas son cosas que nos ayudan a evitar el desánimo. No pierda usted el desánimo de buscar a Dios, no pierda el desánimo de leer la Biblia, no pierda el desánimo de venir a la congregación, porque todas estas cosas son beneficiosas para usted y para mí. Y estas son las que nos ayudan. Cosas que muchos del pasado las cometieron y les acarrearon problemas. Por tanto, Salomón, ¿qué fue lo que hizo? Pues ya hemos explicado un poquito la historia y usted puede conocerla mejor conociendo la historia de Salomón, que no tuvo en cuenta las palabras que Dios le había dado, que se tenía que mantener como su padre. Dios nunca nos pide perfección, hermano, porque perfección a este lado de la tierra no existe. No me diga usted que es perfecto, porque si me dice eso, lo siento mucho, pero le voy a decir que es un mentiroso. Y si algún día escucha de mi boca que yo soy un hombre perfecto, ríase en mi propia cara, a ver si así me avergüenzo. Porque no somos perfectos, ¿me entiende? No. Usted tiene cosas y yo también. Y el otro también. Así que olvídese de la perfección porque eso está en el cielo, ¿amén? Allí sí, allí vamos a alcanzar el nivel elevado supremo, pero aquí no. Porque quizás en una época usted se va a sentir muy espiritual, pero va a llegar el momento que no va a ser tan espiritual. Sí, porque muchas veces nos sentimos tan espirituales, ¿verdad? Que casi hasta sacamos la cabeza y decimos, soy el mejor. Pero a los cuantos días nos damos cuenta que ya no somos tan espirituales, pues ya no somos tan mejores. Y si no viene alguien y nos saca los colores,
¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, porque dice que así nos vamos limando. Dice que la piedra contra piedra se aguza. ¿Sabes lo que es aguzarse? Dice un proverbio, ¿no? Que se va quitando las asperezas. Es bueno que el agua, ¿verdad?, va golpeando las piedras y el tiempo va golpeando las piedras y van perdiendo aquellas partes, y sobre todo las que están en los ríos, ya ve que finitas se encuentran. ¿Sabe por qué están tan finas, diferentes a las que están en la montaña? Porque como está constantemente en el agua dándose golpecitos, pues así se van afinando, ¿no? Porque eran piedras igual que las demás, cayeron un día al río y así se fueron afinando. Así también nos vamos afinando nosotros. Así que si algún día alguien le da un golpecito a ti, diga, gracias hermano porque me estás afinando. No se enfade. ¿Amén? Claro que usted dice, ¡ay, que me golpeaste! No, es que lo necesita. Porque quiere que seamos piedras finas. ¿Usted sabe de dónde? Y yo voy a... tampoco me quiero alargar, pero no sea que me diga que soy un pesado. ¿Usted sabe de dónde cogió David las piedras que lanzó contra Goliat? Las cogió finitas. ¿Sabe para qué? Porque la piedra que no tiene aspereza, cuando la lanzas va más recta. Pero las que tienen puntillas y van y no están afiladitas, ¿sabe? Que cuando las tiras para allí, se van para allí. Usted cuando ha tirado una piedra así áspera, se dará cuenta que hay una desviación siempre, porque usted tira al lugar y quiere dar aquel... Yo lo he probado muchas veces en la montaña, cojo una piedra y digo, y le voy a dar a aquel tronco de lejos. Pues estoy cerca, es fácil. Pero de lejos digo, voy a tirar la piedra. Y yo digo, ¿por qué fallé si apunté contra el tronco? Es porque la piedra en el camino tiene una trayectoria que, por causa de las deficiencias que tiene, se desvían. Por tanto, muchas veces si queremos dar, tenemos que desviar el tiro. Y así no fallamos. Pero en cambio, cuando usted coge una piedra que está bien lisa, y la lanza a un lugar, no falla normalmente. Por tanto, déjese afinar. Dejémonos afinar, ¿no? Su esposa le va a afinar alguna vez que otra. Y el esposo a la esposa. Y los hijos nos afinan. Y los ancianos también nos afinan. Así que déjese afinar para poder ser útil, porque así será lanzado y dará en el blanco. Dios solamente puede dar en el blanco con personas que están afinadas. ¿Lo sabía? Así que si no lo sabía, tiene una lección nueva. Cuando alguien le lleve la contraria, diga, gracias, hermano. No se enfade, que le está afinando. Hermano, si entendiéramos esta verdad, que es muy difícil entenderla, nuestra vida cambiaría, ¿lo sabía? Cambiaría. Así que a partir de ahora, cuando su esposo le diga algo que no le gusta, ¿qué le va a decir? Gracias que me estás afinando. Ríase y dígale, gracias que me estás afinando. No se enfade. Verás cómo las cosas van a cambiar en el hogar. ¿Sabes por qué hay problemas en el hogar? Porque cuando nos golpeamos, en vez de dar gracias porque nos estamos afinando, nos enfadamos y decimos, está bien. Gloria a Dios. Amén. Así es la vida espiritual, hermano. Contra más finos, mejores. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza y te pedimos una vez más que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el bendito nombre de Jesús. Amén.